Ahora sí. Listo, ya podemos empezar entonces. Hoy vamos a trabajar el tema de la introducción a la Biblia, la primera parte. Sí, hasta donde alcancemos el día de mañana, Dios mediante, ya continuamos y completamos, ¿no? Siempre es importante, ayer algo yo lo insinuaba, que cuando uno conoce un nuevo material, es importante conocer sus generalidades. ¿Sí? Una de las realidades, voy a contar a partir, contándoles una anécdota que alguna vez la he contado ya antes, ¿no? Alguna vez yo salía de mi casa para ir a mi trabajo en la Universidad Católica y tenía que buscar un texto bíblico para mi clase y no lo recordaba. Entonces, mientras iba en el bus, abrí mi Biblia y lo puse a buscar y la señora que estaba al lado mío inmediatamente se puso a conversar, ¿no? Con una calidez, con una cercanía, como si fuésemos amigos de toda la vida. Después de un momento, yo de manera muy educada, muy delicada, le aclaré que yo era católico, no evangélico. Y hasta ahí terminó la comunicación. Pero miren, el resto del viaje en el bus, yo iba pensando para mis adentros, ¿qué tan mal podemos estar a veces en la Iglesia Católica que cuando nos ven leer la Biblia, muchos piensan que somos hermanos evangélicos, hermanos separados, hermanos cristianos, como se hacen llamar ellos, ¿no? Y es porque no la leemos. A los católicos nos da miedo leer la Biblia. No sé en su parroquia, pero en muchas parroquias a nivel de todo el país, a veces los domingos en las Eucaristías preferimos utilizar esa hojita, una hojita que se publica, ¿no? Donde vienen los textos del día y vienen pues algunas otras reflexiones, los santos de la semana, etcétera. Cuando algún día tendríamos que llegar a la Eucaristía con la Biblia en mano. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios con la que nosotros hacemos toda la pastoral. Ayer yo lo decía, el catequista pues debe dar catecismo con la Biblia más el libro del catecismo. Y el que se dedica a un grupo como la Legión de María debería leer la Biblia. Y los que pertenecen a Juan 23 deberían leer constantemente la Biblia. Y a veces no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a dar un primer pasito para entrar en este mundo de la Biblia. Algunas cosas que voy a decir a lo mejor suenan nuevas. Si las digo muy rápido y no queda claro, por favor, al final vamos a compartirlo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hoy con algunas generalidades de la Biblia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo preguntas, ¿ya? Preguntas que nos ayuden a familiarizarnos con este libro sagrado. Empecemos por la palabra Biblia. La palabra Biblia propiamente es un plural del griego y significa biblioteca. Biblia significa biblioteca, porque más allá de que nosotros decimos que este libro que tenemos aquí es un solo libro, ¿sí? En el fondo, si lo abrimos, lo que nos encontramos son con 73 libros. Y es como cuando uno tiene una biblioteca en su casa, ¿no es cierto? A veces tenemos un libro de ciencias naturales, tenemos un libro de historia, tenemos un librito de poesías, tenemos un libro que es una novela y lo vamos leyendo de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Así es la Biblia, saber que son 73 libros que están repartidos por temas, van a hablarse temas históricos, temas proféticos, temas sapienciales, oraciones, evangelios, etcétera. Y los vamos leyendo de acuerdo a la necesidad. Entonces, una primera cosa, la palabra Biblia significa biblioteca. En general, ¿qué podemos decir? Pues esta biblioteca está dividida en dos grandes partes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos grandes partes? Antiguo Testamento y Y Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. ¿Sabían ustedes que últimamente ya no procuramos usar la palabra Antiguo Testamento? Porque la palabra antiguo suena como algo que ya está viejo, ¿no es cierto? Decrépito, que ya no sirve. Y no se olviden ustedes, Bolívar, que para los hermanos judíos,
La única Biblia es eso que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos Ujú. no reconocen el Nuevo. Por eso, por respeto, se lo digo porque lo pueden leer en algún lugar, por respeto, en los últimos años preferimos hablar de el Primer Testamento y el Segundo Testamento. El Primer Testamento, lo que antiguamente llamábamos el Antiguo, y el Segundo Testamento sería el Nuevo. ¿Ya? Biblia entonces es una palabra griega, significa biblioteca, dividida en dos partes que forman 73 libros. Algunos de ustedes, incluso en casa, a lo mejor tienen una Biblia evangélica de la que utilizan los hermanos evangélicos y se pueden confundir porque dicen, oiga, a mí se me cayeron 7 libros porque aquí solo cuento 66. Más adelante voy a explicar por qué los evangélicos utilizan una Biblia con 66 libros, mientras que nosotros los católicos utilizamos una Biblia con 73 libros. ¿Ya? Cada uno de estos libros trata de un tema concreto. Por ejemplo, el de Génesis habla de los orígenes de la humanidad. El Éxodo habla de la liberación de los esclavos. Los evangelios nos hablan de la vida y la enseñanza de Jesús. El libro de Hechos nos habla de las primeras comunidades cristianas. Pablo nos va contando los problemas que se iban suscitando en cada una de las comunidades. Como ven, son diferentes temas, pero todos en conjunto nos ayudan a acercarnos al mensaje de Dios, a ese mensaje que Dios nos quiere comunicar. Cuando los que llegaron puntuales habrán escuchado la canción que les puse de introducción, ¿no es cierto? Esa canción es hermosa, se llama Lectura Comunitaria de la Biblia. Y allí, en la última estrofa, dice precisamente el autor, no solo se trata de conocer cuál fue el mensaje que Dios le quiso dar a ese pueblo hace 2000 años, sino hacer un esfuerzo, rezar, orar para entender cuál es el mensaje que nos quiere dar hoy. Es decir, no solo se trata lo que dijo Jesús hace 2000 años, sino esa enseñanza dada por Jesús hace 2000 años todavía hoy puede ser válida para nuestro tiempo. ¿Qué nos puede enseñar? De eso se trata, ¿de acuerdo? Estos 73 libros están agrupados en dos partes. El Antiguo Testamento, que ya lo hemos dicho, o Primer Testamento, presenta la historia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel, ¿cierto? Nos narra desde el momento en que Yahvé escucha el sufrimiento de los esclavos y decide intervenir en la historia. Ojo, Luis Torres, lo que estoy diciendo, ¿eh? Que esto quizás es lo más grande que puede mostrarnos la Biblia. Dios, escúcheme bien, Mari, Dios toma la decisión. No es que nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios. Dios nos busca a nosotros. Dios escucha nuestros problemas. Dios decide liberarnos, ¿no? Recuérdense lo que dice el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Y tanto nos amó el Hijo que cuando está resucitado y regresa al Padre, nos promete enviar al Espíritu Santo. Vean, yo pienso, Dalinda, que esto que les estoy diciendo debe ser fundamental transmitirlo en la catequesis. Entendamos de una vez por todas, Dios nos busca porque Dios nos ama. Usted dice, bueno, ¿y por qué insiste tanto en eso? Porque a ratos nosotros creemos que son nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras liturgias las que atraen a Dios. Me perdona, Irma, voy a ser grosero un momento. Medio grosero para decir que Dios nos busca porque le da la gana. Nos ama porque le da la gana, no por nuestros méritos. ¿Sí? No porque nosotros somos buenos. Es más, Jesús nos va a decir, el Padre nos ama a todos por igual, pero siente una predilección por los más chiquitos, por las ovejas perdidas, por los que se alejan de Él, y los busca y alza las piedras y los encuentra. El Nuevo Testamento, por su parte, que son 27 libros, nos va a hablar
sobre la vida y misión de Jesús y sus discípulos. Y la parte más fuerte, ¿no? Que son un montón, son 10, 13, 20 cartas, 21 cartas con el Apocalipsis que nos hablan de la vida de las primeras comunidades cristianas. ¿Mm? Más adelante, ojalá que algún día podamos hacer otro cursito presencial para ahondar más, ¿no? Pero tienen que tener muy claro que cuando nace la iglesia, nacen varias comunidades y cada una distinta, ¿no es cierto? Uno pudiera decir, no es lo mismo mi parroquia, que yo vivo aquí en Quito, a la parroquia que hay en Naranjito, ¿no es cierto? Eso es otra parroquia. Y por si acaso, si ustedes no conocen a Irma, que nos acompaña aquí, Irma es una querida amiga del Verbo Divino y nos está acompañando desde Estados Unidos y su parroquia en Estados Unidos será distinta a las nuestras, ¿no es cierto? Y cada una tiene problemas distintos, a veces unos tienen problemas de violencia, otros tienen problemas de servicios básicos, etcétera, ¿ya? Eso es. El Antiguo Testamento se forma de 46 libros, 46 libros, divididos en tres grupos: los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Veamos cuáles son los libros históricos. ¿Mm? Los libros históricos son aquellos que narran las historias del pueblo. Aquí voy a hacer una aclaración. Por favor, al final, si no queda claro, me avisan. Trato de explicarlo para que quede clarito, pero a veces no alcanzo, ¿sí? Lo que quiero decirles es, narran historia del pueblo, pero no la historia cronológica. La historia cronológica es la que hacen los historiadores modernos, ¿no es cierto? Que cogen un libro y van narrando los eventos con fechas, protagonistas, lugares, qué ocurrió y tienen prueba de ellos. Estamos. Eso, por si acaso, no es la Biblia. Por favor, anótelo en su cuaderno. La Biblia no es historia cronológica. La Biblia es historia de salvación. ¿Qué queremos decir con esto, queridos catequistas? No pretenda usted encontrar en la Biblia la historia real de cómo pasaron los eventos, porque en ese momento nadie estaba escribiendo. Lo que hace la gente es recordar profundas experiencias, ¿no? A algunos de ustedes les puede pasar lo mismo, que de vez en cuando se recuerda el día en que Dios le llamó. Y usted ya no se acuerda a veces ni en qué yo, por ejemplo, el día que hice un retiro que me tocó la vida, yo ya no me acuerdo ni siquiera el mes. Me recuerdo a duras penas el lugar. No me recuerdo el nombre de las personas que estuvieron conmigo, pero yo puedo narrar la historia desde mi experiencia personal, de cómo fui sintiendo que Dios me amaba. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a repetir, la historia, los 17 libros históricos de la Biblia, ¿Mm? son libros que narran la historia de la salvación de este pueblo. ¿Sí? Va narrando cómo se fueron formando, las leyes, las tradiciones que tenían. ¿Cuáles son esos libros históricos? Mire, si tiene abierta su Biblia, búsquese el inicio donde está el índice, donde está la lista de libros. Y ahí usted verá que 17 libros son los que nosotros llamamos libros históricos. Son 17 libros. ¿Cuáles son esos libros? Ahí ustedes los pueden ver, ¿no es cierto? Están los libros del Pentateuco, el Éxodo, el Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. Allí usted puede encontrar el libro de las Crónicas. Usted puede encontrar el libro de Josué. Todos esos son llamados libros históricos. ¿Ya? ¿Ya tiene abierta su Biblia? ¿Tiene ahí su índice para que vaya siguiéndolo? ¿Eh? Ahí están los libros de los reyes, el libro de Samuel 1 y 2. Todos ellos son llamados libros históricos. Luego tenemos un segundo bloque que son los libros proféticos. Son aquellos que fueron escritos para recoger las profecías del pueblo.
¿Cuáles son esos libros proféticos? Pues son un total de 16 libros que recuerdan todos los oráculos, es decir, cómo Dios le fue hablando a hombres y mujeres algunas ocasiones para que lleven una voz de consuelo. Una de las tareas de los profetas es consolar, ¿no es cierto? Al profeta Isaías, Yahvé le va a decir, consuela a mi pueblo, porque cuando uno está enfermo, ha perdido su casa, lo han botado, se ha ido de migrante, ha quedado huérfano, uno siente que todo le va mal y ahí lo que hace falta son profetas que consuelen, que animen, que abracen, que recen por uno. En otros momentos los profetas son enviados de Dios para denunciar, no solo consolar, sino también denunciar. ¿Denunciar qué? El pecado, sobre todo de gente poderosa que no respeta la alianza y aplasta, oprime, ¿m?, a la gente. Quiero que lean conmigo solo un texto a manera de ejemplo de los profetas. Tengan la bondad, si se pueden mover rápido en su Biblia, busquemos el libro de Isaías. Busquemos el libro de Isaías y vamos a buscar en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Miren, aquí vamos a ver una de las denuncias más fuertes que podemos encontrar en la Biblia. ¿Lo encontraron? Isaías capítulo 1, versículo de 10 en adelante. Voy a leerlo despacio para que podamos irlo acompañando, ¿sí? Dice Isaías, escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, atiendan a la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven todos tus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carnero y de grasa de becerros. Detesto la sangre de novillos, corderos y chivos. Cuando vienen a mí, ¿quién les pide que pisoteen mis atrios? No vuelvan a traerme ofrendas vacías, cuya humareda me resulta insoportable. Déjense de convocar asambleas, lunas nuevas y sábados. No aguanto sus fiestas mezcladas con delito. Odio con toda el alma sus lunas nuevas y celebraciones. Se me han vuelto una carga inaguantable. Cuando extienden sus manos para orar, aparto mi vista. Aunque hagan muchas oraciones, no las escucho, pues tienen las manos manchadas de sangre. Y ojo, que ahora viene Dios a decirnos lo que quiere. Atenta, Mary, ¿eh? Atenta, Dalinda, atenta, Luis, que ahora Dios nos va a decir qué quiere. Versículo 16. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, protejan al oprimido, socorran al huérfano, defiendan a la viuda. Luego, si quiere, vengan y discutamos. Y les prometo que aunque sus pecados sean rojos como la sangre, yo los volveré blancos como la nieve. Palabra de Dios. ¿Mm? Miren qué profetas más duros, ¿no? Los profetas denuncian, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a la iglesia? A rezar, a extender las manos, a batir palmas, a cantar aleluyas, aleluyas, si no somos capaces de respetar al hermano, cuidar al huérfano, ayudar al enfermo. Dice el Señor, yo lo que quiero es eso, que ustedes cuiden a sus hermanos. Luego sí, vengan a mi templo y hablamos, que yo les voy a perdonar todo. Son 16 libros, ¿no? ¿Cuáles son los libros proféticos? Si usted lo mira en su índice, son Isaías, Ezequiel, Jeremías, Nahum, Habacuc, Amós, Zacarías, Oseas, etcétera. Entonces, los libros históricos son 17,
Los libros proféticos son 16 y finalmente tenemos los libros sapienciales. La palabra sapiencial significa sabiduría, ¿sí? Sabiduría no son personas que han estudiado bastante y saben muchas cosas. Cuando nosotros hablamos en la Biblia de la sabiduría, estamos hablando de la sabiduría popular, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes estudiamos, aprendimos muchas cosas con la sabiduría popular? ¿Cuántos de ustedes aprendieron con su mamá cuando les decía, por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas? Y uno aprendía que hay que ser cauto, ¿no? O a uno le decían, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Mm? Habían mamás que utilizaban una sabiduría que era una sola palabrita, pero era muy educativa, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando su mamá se la quedaba mirando a usted y solamente le decía, búscame? Y ya uno aprendía, ¿cierto? Sabiduría popular, lo que ha hecho, por ejemplo, Irma ahora, una oración. A veces esas oraciones son tan bonitas que uno las recupera, las guarda y las empieza a repetir. Esos son los libros sapienciales que en un número de 13 recogen los cantos, los salmos, los refranes, las reflexiones que se fueron suscitando en el pueblo para reflexionar sobre Dios y sobre la vida. Ahí usted encuentra el libro de los Salmos, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, el libro del Eclesiástico, ¿no es cierto? El libro de los Proverbios. A mí me encanta, en el libro de los Proverbios hay uno de los proverbios más bonitos que yo he escuchado en mi vida, ¿sí? Dice ese proverbio, chancha bañada, chancha la poza. ¿Sí? Nosotros a veces también lo decimos con los perros, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? No, no, es tan bonito, a mí me parece muy bonito porque habla sobre la realidad humana, ¿no? Chancha bañada, chancha la poza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, Mary, que de vez en cuando usted, por ejemplo, va a la iglesia, se confiesa, ¿no es cierto? Comulga, ya está en comunión con Dios, es como una chanchita bañada. Y una hora después ya está haciendo otra vez tonterías. ¿Eh? Vea, hace 3000 años ya ellos sabían que los seres humanos somos así. Entonces, el Antiguo Testamento son finalmente 47 libros divididos de la siguiente manera. 17 libros históricos, ¿m? 16 libros proféticos y 13 libros sapienciales. ¿Ya? Ahora veamos el Nuevo Testamento. ¿M? El Nuevo Testamento está formado por 47 libros, que también tienen un poco la misma organización. Hay unos libros históricos que son básicamente los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? Cuatro, ¿no es cierto? Cuatro evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ellos narran la vida, la misión, la muerte y la resurrección de Jesús y el envío misionero. Aquí mismo pudiéramos poner, pero para no confundirlos, los hemos puesto por separado, que también existe un libro histórico que nosotros llamamos el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, que nos va a narrar la historia de las primeras comunidades. Luego vienen las cartas de Pablo. ¿Cuántas son las cartas de Pablo? Ajá. Antiguamente, hace muchos años, la gente le enseñaban que eran 14, pero no es verdad. Hay una carta que ya nadie dice que es de Pablo. Es más, no sabemos ni de quién es. Nos referimos a la carta a los hebreos. Esa la dejamos por separado, porque ni siquiera es carta. Es como un sermón más bien. Por lo tanto, las cartas de Pablo son 13. 13 cartas que Pablo tiene. ¿Mm? Estas cartas paulinas nos hablan de los diferentes problemas,
dificultades que tuvieron en la comunidad cristiana y que Pablo intenta aclararles, corregirles, ayudarles, ¿ya? Las cartas de Pablo. ¿Cuáles son esas cartas? Si usted mira un poquito en su Biblia, esas cartas son, a ver, que me estoy regresando a eso. Son Romanos, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, está Efesios, Colosenses, está la carta a Filemón, Tito, Timoteo, ¿no es cierto? Y una carta hermosa que es la carta a Filemón, los Gálatas, son las cartas de Pablo, ¿ya? Y aquí viene una cosa interesante. Hay otro grupo al que nosotros le llamamos las cartas católicas, ¿sí? ¿Cuáles son las cartas católicas? Son 7, que son 1, 2 y 3 de Pedro, perdón, 1 y 2 y 3 de Juan, perdón. 1, 2 y 3 de Juan, 1 y 2 de Pedro, la carta de Santiago y la carta de Judas. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué a las cartas de Juan, Pedro, Santiago y Judas las llamamos cartas católicas y a las cartas de Pablo no las llamamos católicas? ¿Qué les parece? Bonita pregunta, ¿cierto? Vamos a aclararlo. La palabra católica significa universal. Universal. Cuando nosotros decimos que hay unas cartas católicas, lo que estamos diciendo es que estas cartas tienen un mensaje universal para toda la gente. Pongamos un ejemplo. Cuando la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor y que nosotros debemos amarnos, ese mensaje le gusta a las personas de Naranjito y a las personas de Quito y a las personas que están en Nueva York y a las personas que están en Manila y a las personas que están en África y a los que están en España, porque decir que Dios es amor y que debemos amarnos nosotros, eso nos gusta a todos y nos cae a todos. Por eso estas cartas se llaman universales, católicas, porque para todo el mundo sirven. Y aquí viene lo importante, atención, las cartas de Pablo no son católicas. Es decir, su mensaje no es universal. Pablo no escribe para todo el mundo. Pablo escribe para una comunidad concreta o para una persona concreta. Comunidades concretas, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los efesios, o a personas concretas, ¿no? Timoteo, Tito, Filemón. Y es para resolver problemas de la comunidad. Dicho esto, si queda claro, veamos la aplicación pastoral. Mucho cuidado, catequistas, mucho cuidado con volver el mensaje de Pablo una enseñanza para nuestro tiempo sin conocer la circunstancia. Un ejemplo, Pablo le va a decir así, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Por lo tanto, mujeres, sométanse a su marido, obedézcanlo, no hablen, no hagan nada sin que les den permiso. Y hay gente que dice, eso es la palabra de Dios, entonces los maridos tienen derecho a mandar a las mujeres. Usted la próxima vez que alguien le diga eso, a ver, espérese un momento que yo hice un curso en la Biblia y me dijeron que Pablo primero hay que conocer qué problema está viviendo la comunidad. Porque Jesús no permitiría que un hombre quiera pisotear a una mujer, pues. Jesús va a decir, el hombre y la mujer fueron creados iguales y para ser una sola carne. Por eso en el Evangelio de Mateo, capítulos del 5 al 7, Jesús les va a decir, a ustedes se les dijo que podían divorciarse y repudiar a su mujer y no pasaba nada. Yo les digo ahora,
Abandona a tu mujer y eres un pecador. Mira, solo mira a otra mujer y ya eres adúltero. Jesús es más durito, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Las cartas de Pablo no traen un mensaje universal propiamente. Pablo responde a una comunidad que está pasando por un problema. Hoy, ¿qué deberíamos hacer nosotros al leer Pablo? Pues deberíamos primero conocer qué problema tenía la comunidad, cuál fue la respuesta que dio Pablo y luego preguntarnos, ¿nosotros estamos viviendo el mismo problema hoy? ¿Cómo nos puede ayudar Pablo? Y a lo mejor ustedes dicen, no, ese problema no lo vivimos aquí. Entonces busquemos otro texto. ¿Ya? Entonces vamos a resumir para que quede claro. Los libros históricos en el Nuevo Testamento son 5, 4 evangelios más Hechos de los Apóstoles. A eso le sumamos 13 cartas de Pablo, más la carta a los hebreos que hemos dicho que no es de Pablo. A eso le sumamos 7 cartas católicas y finalmente un libro del Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan, para sumar un total de 27 libros. 27 libros, ¿ya? ¿Cómo nació esa Biblia? ¿Cómo se escribió esa Biblia? La Biblia se escribió en 3 momentos. En 3 momentos, como pueden ver en la pantalla. El hecho, la memoria y la escritura. ¿Sí? ¿Qué es el hecho? Pues un acontecimiento que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pues un día, allá por el año 1250, parece ser que el hijo del faraón se murió y todo mundo se quedó impactado por la muerte del hijo del faraón y se fueron al velorio. Y viendo que no había ningún guardia, un grupo de esclavos aprovechó la oportunidad y se fue corriendo. ¿De acuerdo? Un hecho del Nuevo Testamento. Pues un día nació un hombre que creció, se llamaba Jesús, era de Nazaret y empezó a predicar el reino. Esos son hechos, hechos históricos. Solo que estos hechos tocan la vida, porque estos esclavos no es que piensan que ellos salieron libres por buena suerte, por el azar, sino que sienten que Dios los fue guiando. Dios hirió al hijo del faraón, Dios nos guió por el desierto camino a la libertad. Y en el Nuevo Testamento los discípulos empiezan a ver, no es que Jesús era un líder como político, no es que Jesús sabía hablar, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y era el Espíritu Santo quien lo guiaba. Entonces es una experiencia tan fuerte la que viven que eso pasa a la memoria y en la memoria la empiezan a transmitir de boca en boca y de una generación a otra generación. Y así la memoria se fue desarrollando. Finalmente, en un momento determinado, se puso todo por escrito. Y aquí viene una cosa muy importante, queridos hermanos y hermanas. Cuando se puso por escrito, se conservaron todas las memorias. Sí, porque usted habrá pasado, ¿no es cierto? Si ahorita, por ejemplo, llega a haber un accidente fuera de su casa y ustedes todos salen a ver qué pasó, luego regresamos a conversar, cada uno de ustedes vio algo, algo distinto. El uno se fijó en los heridos, el otro se fijó cómo quedaron los carros, otra persona se fijó más bien cómo los médicos empezaron a atender. Y cada uno cuenta una historia distinta del mismo evento. Si las juntamos todas, tenemos una buena historia, ¿verdad? Lo mismo pasa en la Biblia. Por eso usted va a encontrar diversidad de información, porque son varias memorias. Un ejemplo del Antiguo Testamento. En un momento Dios le dice a Noé, sube a la barca y al arca y lleva contigo 7 parejas de animales. 3 versículos más abajo dice, y Noé entró en la barca llevando una pareja. Entonces uno dice, ¿fueron 7 o fue una? ¿Ve? En un lado dice que el diluvio duró 40 días, en otro lado dice que fue 80. En el caso de Jesús,
Unos dicen que Jesús murió a las 10 de la mañana, otro que a las 3 de la tarde. En la multiplicación de los panes, el uno dice que recogieron 7 canastos, el otro dice que fueron 12 canastos. ¿Ve? Eso pasa porque en la memoria cada uno se fue quedando con un evento distinto. Y a la hora de escribir, no es que buscaron la mejor versión, sino que las utilizaron todas. Si lo vemos otra vez el cuadrito en la pantalla por fechas, veámoslo en el caso de Jesús para verlo. El hecho se llama Jesús, un hombre de Nazaret, hijo de José y María. Sabemos que era carpintero, que hablaba arameo y que murió crucificado. Eso fue un hecho. Ese hecho se dio entre el año 1 y el año 35, cuando Jesús muere. Y luego sus discípulos dicen que Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó y empezaron a predicar de boca en boca. Esa fue la memoria. Y esa memoria duró desde el año 35 más o menos hasta el año 70. 35 años en que solo hablaban. Y después del año 70 empiezan a poner por escrito todo lo que tenían en la memoria. Y el proceso de escritura de los evangelios se va a dar entre los años 70 y el año 100. ¿Ven? Entonces, así se fue haciendo la Biblia, lentamente con el aporte de todos y de todas las personas que allí vivían, ¿ya? Y obviamente en cada uno de esos momentos Dios estaba animando a través de su Santo Espíritu, porque a ratos Dios pasa a nuestro lado y no nos damos cuenta, ¿no? Ayer yo les creo que era a ustedes que les ponía ese ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, no sé si a usted alguna vez le pasó, Mary, que ha mirado para atrás en su vida y recién ahora descubre la presencia de Dios en momentos concretos? ¿Sí? A veces Dios pasa a nuestro lado y ni nos damos cuenta. Estamos tan despistados. Hay gente que le pide a Dios la bendición y la bendición la tenemos al lado, ¿no es cierto? Hay gente que le dice, Dios mío, yo quisiera encontrarle sentido a mi vida. Bueno, a veces la vida está ahí al lado nuestro, pero no sabemos reconocerla porque no tenemos la presencia a veces del Espíritu Santo. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Bueno, un montón de gente. Anoten en sus cuadernos esta palabrita, por favor. Pseudonimia. Y ya les voy a explicar. Pseudonimia. ¿Ya la escribió? Ahora se las explico. La palabra pseudo significa aparente, ¿no es cierto? Cuando uno dice, por ejemplo, el pseudo criminal, no tenemos certeza que es el asesino, pero sospechamos que él es, ¿cierto? Y nimia significa nombre, nombre, pseudonimia, el nombre aparente. ¿Ya? Una vez que hemos definido qué es, les explico. Esto fue lo que se hizo en la Biblia. Se hizo una pseudonimia, es decir, nosotros no conocemos el nombre de los autores de la Biblia, porque ningún autor dejó su nombre. En el Antiguo Testamento apenas hay un librito, uno, que nos insinúa quién es el autor. El libro del Sirácides, el Eclesiastés, porque en la parte final dice el que escribe, ¿no? Mi abuelo Jesús Ben Sirá fue quien escribió este libro. El único. Del Nuevo Testamento, hace un rato hemos dicho que las cartas de Pablo eran 13, pero los grandes estudiosos solamente reconocen 7 de esas cartas como de puño y letra de Pablo. Las otras 6 fueron escritas por discípulos. ¿Ya? Pero, pues se trataba básicamente de que el libro, la obra, sea recibida por la comunidad con autoridad. Entonces ellos aplicaron este artificio de la pseudonimia. Vamos a poner un ejemplo y veremos, ¿ya? Vamos a suponer que en la parroquia de ustedes, allá en Naranjito, están teniendo dificultades los catequistas, están discutiendo, están peleando, ¿sí? Entonces Lourdes decide escribir una cartita
para decirle, hermanos catequistas, les pido en nombre de Dios, dejen de pelear, dejen de discutir, dejen de andar en chismes. ¿De acuerdo? Y si Lourdes lleva esa carta y la presenta, a lo mejor Gladys se molesta y le dice, "Y Lourdes, ¿quién es usted pues para venir a decirnos estas cosas? Si usted también anda peleando". ¿Me explico? Entonces Lourdes decide, voy a ser pseudonimia. Entonces Lourdes escribe la misma carta, pero en vez de firmarla a usted, Lourdes, se la entrega al párroco. Él dice, padre, mire, yo escribí esta cartita, pero ¿por qué no la lee usted como que es suya? Y claro, si el padre la lee, ya tiene autoridad, ya todo mundo lo escucha. Eso es pseudonimia. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateo? No sabemos, pero le pusieron el nombre de Mateo para darle autoridad, para que sea reconocida y aceptada por la comunidad. ¿Me hago entender? Sí, en otros casos el nombre del libro es porque es el personaje del que más se habla. Por ejemplo, el libro de Josué, ¿eh? Todos los libros de los profetas no escribieron nada, ni Jeremías, ni Isaías, ni Ezequías, ellos no escribieron, pero como son los personajes centrales, pues se los llama el libro de Jeremías, el libro de Zacarías, el libro de Habacuc, el libro de Nahum, etcétera, ¿ya? Pero finalmente quienes escribieron en la vida fueron hombres, mujeres, madres de familia, catequistas, profetas, sabios, apóstoles, poetas, sacerdotes, reyes, todos contribuyeron con un poquito, ¿ya? Pero si queremos entonces podemos decir, ¿quiénes escribieron la Biblia? Muchos hombres, muchas mujeres, pero con el tiempo se aplicó la pseudonimia con el afán de que el texto sea aceptado y tenga autoridad. Todos esos autores podemos nosotros dividirlo en tres grupos, ¿no es cierto? Así como dividimos los libros en tres grupos, pues también los autores en tres grupos, ¿no? Están los historiadores, los profetas y los sabios. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelistas, los apóstoles como Pablo, Santiago, Judas, Pedro, Juan y otros autores. Otros autores como por ejemplo el que escribió el Apocalipsis de Juan. Por ejemplo, de él sí sabemos que el autor es Juan, pero no es Juan el discípulo de Jesús, ¿no? Es otro Juan que en el mismo libro dice que él es un anciano y que está preso por causa del evangelio y que estando en la cárcel se le presentó el Espíritu de Dios y le inspiró para escribir el libro del Apocalipsis. ¿Ya? Eso en cuanto a quiénes se escribieron. ¿Dónde se escribió la Biblia? Esta parte es un poquito árida. Quiero que miren un poquito la pantalla. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver mi cursor. ¿Sí se ve mi cursor? Muy bien. Si lo alcanzan a ver, el Antiguo Testamento se empezó a escribir aquí, donde dice Egipto. Aquí, donde estuvieron esclavos, donde vivieron una época, ¿no es cierto? Luego viene la salida de la esclavitud, la caminata por el desierto y se fueron por aquí y una parte la redactaron aquí en Babilonia y otra partecita aquí donde queda Israel. Es decir, en esta pequeña zona se escribió el Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento empezó aquí en Israel y pronto se fue aquí, a Siria. ¿Sí ven dónde dice Siria? Allí había una hermosa comunidad que se llamaba Antioquía. No sé si recuerdan, Hechos de los Apóstoles dicen que allí en Antioquía de Siria fue el primer lugar donde empezaron a ser llamados cristianos. En esa comunidad estuvo Pablo después de su conversión. Esa comunidad es donde se elabora el Evangelio de Mateo. Luego Pablo sale de aquí
y sale a las misiones recorriendo toda esta zona del Asia Menor, ¿no? Aquí está al norte la región de Galacia, aquí hay una ciudad llamada Éfeso, aquí está una comunidad, una ciudad llamada Colosas, acá está Grecia y acá está Roma. Hasta acá llegó Pablo, toda esta zona. Entonces, vamos a resumirlo. El Antiguo Testamento se escribió entre Egipto, Babilonia e Israel, mientras que el Nuevo Testamento se escribió en Israel, Siria, Asia Menor, Grecia e Italia. ¿Ya? Todo lo que yo estoy diciendo, quizás un poquito rápido, usted, si ya leyó el libro, el folleto, pues lo tiene muy claro. Si no lo ha leído, la explicación que le da puede ser una buena introducción para que cuando ya tenga el librito, el folleto rojo en su mano, usted pueda leerlo, ¿sí? Ya. Vamos entonces a una más y con esta lo dejamos hasta mañana. Una última pregunta. Aquí está lo que ya hemos dicho y vamos a una última pregunta. Aquí está. ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Ya? La Biblia tardó en escribirse más o menos unos 1350 años. El mayor tiempo se lo llevó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió más o menos en 1250 años. El Nuevo Testamento se lo hizo rapidito, ¿no es cierto? En 100 años. Quiero que dejen de escribir y miren, no sé si me estaban viendo en la pantalla, ¿sí? Porque necesito explicarle esto. Una primera cosa que por favor quiero que les quede clarito porque algunos se confunden. Ojo, no existe año cero. No existe el año cero. Hay gente que cree que hay un año cero. No, hay un año uno, ¿no es cierto? Fue un monje, se llamaba Dionisio, el que empezó a organizar todos los eventos para definir un año en el que había nacido Jesús. Y si ustedes ven aquí en la pantalla, a ese año uno hizo que la historia se parta en dos. Lo que está al lado izquierdo es lo que nosotros llamamos antes de Cristo y lo que está después de Cristo. Si ustedes ven en este cuadro, antes de Cristo es como una escalera. Si ven que van bajando los años, 1800, 1300, 1200, 100, 800, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 1. Y aquí nace Jesús. Y después los años son como una escalera, pero de subida, ¿no es cierto? En el año 1 nace Jesús, en el 30 empieza a predicar, en el año 35 Jesús muere en la cruz, en el 50 surge la figura de Pablo, en el 70 empiezan a escribirse los evangelios, en el año 100 se organiza la iglesia y vamos subiendo los años, ¿no es cierto? Y ya vamos por el año 2024, ¿ya? Entonces, así se fue escribiendo la Biblia. Los eventos más antiguos que tenemos son del año 1800 antes de Cristo, cuando surge la figura de Abraham. Luego, en el 1300, recién surge la figura de Moisés y todo el evento del Éxodo. En el año 1200 aparece Josué, con quien van a entrar en la tierra prometida. En el año 1000 es nombrado rey de Israel David, que va a ser muy importante porque va a ser el que le dé la descendencia a Jesús. Por el año 800 es la época de oro de los profetas, Isaías, Jeremías, ¿no? En el año 600, cuando ya casi lo han perdido todo, empieza la reforma, cuando intentan que la alianza se convierta en unas normas para vivir. Pero como no lo consiguen, en el 587 pierden toda la tierra y se van desterrados, ¿cierto? Desterrados. Ya en el año 500 no hay profetas ya, no hay reyes, surge una nueva figura que serán los sacerdotes. Los sacerdotes y toda la fe que antes era
andar por, ¿se acuerdan que cuando van por el desierto, ellos van cargando el arca de la alianza? Y la alianza siempre iba al lado del pueblo. Bueno, ya para esta época de los sacerdotes, la alianza es encerrada en el templo y toda la gente deberá ir a los templos a celebrar. Luego viene pues una época en el año 200 de los macabeos, hasta que llega Jesús. ¿Ya? Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Mañana continuamos con el tema. A lo mejor mañana estará con ustedes finalmente Katy. Ojalá que ya pueda estar para que la conozcan. Y si no puede por alguna circunstancia, pues yo mismo estaré aquí.